Buenas terrícolas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Si te gusta la ciencia, la astronomía y el universo, entonces quédate. Estas son imágenes en primer plano de Ganímedes, una de las lunas de Júpiter. La fotógrafa, la sonda espacial Juno de la NASA. Juno tomó estas imágenes mientras sobrevolaba este satélite natural el 7 de junio. Esto es lo más cerca que hemos estado a Ganímedes en los últimos 21 años y los científicos de la misión están emocionados. Es que estas imágenes no solo sirven para apreciar la belleza de esta luna gigante, también nos brindan información importantísima sobre ella y sobre el planeta que orbita. Pero, ¿qué hace Juno tomando fotos tan lejos? La sonda espacial Juno despegó rumbo a Júpiter hace casi 10 años, llegó al planeta gigante en julio de 2016. Es la primera sonda que opera en Júpiter utilizando energía solar. Juno tiene como objetivo entender el origen y la evolución del planeta más grande del sistema solar. Y para eso va bien equipada. Lleva consigo varios instrumentos que le permitirán estudiar el núcleo de Júpiter, cartografiar su intenso campo magnético, medir la cantidad de agua y amoníaco en su atmósfera y observar las auroras del planeta. Además de ver a Júpiter desde muy cerca, Juno está empezando a perseguir nuevos objetivos que la llevarán a estudiar de cerca 3 de sus 4 lunas más importantes, Io, Europa y Ganímedes. Este 7 de junio fue el turno de Ganímedes. Y claro, aprovechó para obtener una que otra fotografía en el proceso. Júpiter tiene 79 satélites naturales, pero Ganímedes es muy especial, no solo es su luna más grande, sino que también es la luna más grande en el sistema solar. Incluso es mayor que el planeta Mercurio. Estas imágenes de Ganímedes tomadas por Juno nos ayudarán a conocer más sobre la composición de Ganímedes, su ionósfera, su magnetosfera y su superficie de hielo. Por ejemplo, instrumentos de la nave espacial le permitirán estudiar de cerca la corteza de hielo de esta luna, obteniendo datos sobre su composición y temperatura. Durante el sobrevuelo, Juno también realizó un experimento que nos permitirá entender mejor la relación del campo magnético de Ganímedes con el de Júpiter y cómo éste afecta su superficie. Además, la sonda espacial hizo mediciones del entorno de radiación cerca de Ganímedes, algo que beneficiará a las misiones futuras al sistema joviano, es decir, Júpiter, sus anillos y sus lunas. Por ejemplo, JUICE de la Agencia Espacial Europea y algo similar en el entorno de Europa, que provee datos para la misión Europa Clipper que orbitará esa luna en los próximos años. Conocer los niveles de radiación es fundamental para la seguridad de estas misiones espaciales. Juno aprovechó al máximo la oportunidad de ver a Ganímedes desde tan cerca, a poco más de 1000 kilómetros. La sonda pasó muy rápido, a 19 kilómetros por segundo o 68.000 kilómetros por hora. Como si sobrevolara 190 canchas de fútbol por segundo. En total, el sobrevuelo duró 25 minutos, pero la información que recabó es suficiente para mantener a nuestros científicos ocupados por un buen tiempo. Si de verdad te interesó este video, déjanos un like, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que publicamos nuevas noticias. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo espacial. Nos vemos en el próximo video. Esto fueron las noticias de Grupo Meta Digital.